Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 24 de septiembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Me había olvidado de ponerme los anteojos. Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un brillante y valeroso político cubano en el exilio, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia. Increíblemente, su seguridad, su permanencia en este país están amenazadas porque hay gente que lo quiere deportar. Yo conocí a Ramón Saúl Sánchez hace 25, 30 años y tengo la mejor opinión de él. No se lo pierdan en un momentito. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a don Eduardo Salazar, que nos ve en Filadelfia y está cumpliendo 28 años, a una familia encantadora que ha venido desde Montreal, Canadá, Víctor Hugo Aguirre, Maura Pimentel y su hija Saraí Aguirre Pimentel. Bienvenidos, gracias por estar aquí. También saludos a Gladys Contreras, que nos ve en Caracas, y a don Luis Delgado, que nos ve en Panamá. Gracias a todos por vernos en tantos lugares. Bueno, como les dije ayer, el presidente Trump se ha metido en un problema bastante serio, puede que el problema más serio en lo que va de su gobierno. Se afirma que el pasado 25 de julio habló telefónicamente con el presidente de Ucrania, Zelensky, y a los gritos Trump le habría dicho más de 7 u 8 veces al presidente ucraniano que tiene que investigar a Joe Biden y al hijo de Biden, Hunter, que cuando Biden era vicepresidente de Obama era miembro del directorio de una compañía de gas natural en Ucrania. Esa conversación telefónica no la hemos escuchado todavía, pero presiento que la vamos a escuchar muy pronto, porque hoy la lideresa demócrata de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, casi octogenaria, muy lúcida todavía, anunció lo que parecía inminente desde que Trump y su abogado Rudy Giuliani dijeron que en efecto habían conversado con el presidente de Ucrania, Zelensky, y le habían pedido que investigara a Joe Biden. Al admitir que eso había ocurrido, el presidente dejó entreabierta la puerta para que ocurriese lo que en efecto ha sucedido hoy. Y es que la señora Pelosi ha anunciado que se abre una investigación formal contra el presidente Trump en la Cámara de Representantes y que esa investigación puede conducir a un impeachment, a un juicio político en el Congreso contra el presidente. And this week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Esto se conoció porque un agente de inteligencia, conocido como el whistleblower, el que hizo sonar el silbato, el delator, el soplón, tuvo ocasión de escuchar la conversación o una transcripción de ella, una grabación, y denunció anónimamente dentro de los servicios de inteligencia al presidente porque se considera que ha sido un acto de traición o de perfidia o de felonía. Quizá no necesariamente un delito, pero sí un acto de traición, un abuso de poder, pedirle al jefe de Estado de un país extranjero que se entrometa en los asuntos políticos internos de los Estados Unidos. Una vez que se abre la investigación, es muy probable que la conversación telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania sea divulgada y que todos conozcamos a viva voz qué le dijo, y si acaso a los gritos, Trump a Zelensky. Si Trump, gritando en tono áspero, en tono conminatorio, le exigió a Zelensky que investigara a Biden, amenazándolo con suspender la ayuda militar a Ucrania si no lo hacía, una ayuda que es por lo menos de 250 millones de dólares y por lo más de 391 millones de dólares, el presidente va a estar en serios aprietos. Sin embargo, hay un camino largo por recorrer. Esto puede llegar al Senado, si prospera, y en caso de llegar al Senado, y si hay mérito, habrá que ir a una votación.
Los demócratas solamente tienen 45 senadores y hace falta 67 votos. Les faltan entonces 22 votos. Si consiguieran a los dos independientes están en 47, les faltan 20. O sea, 20 de los 53 senadores republicanos tendrían que desertar del partido y tendrían que votar junto con los demócratas. Para que ello ocurriera, la evidencia de que Trump ha abusado grotescamente del poder tendría que ser inequívoca e incontestable. Como era previsible, Trump en Naciones Unidas respondió en el tono agresivo que es habitual en él. Dijo que es una cacería de brujas y una ridiculez que la señora Pelosi anuncie una investigación contra él. I think it's ridiculous. It's a witch hunt. I'm leading in the polls. They have no idea how they stop me. The only way they can try is through impeachment. This has never happened to a president before. There's never been a thing like this before. It's nonsense. And when you see the call, when you see the readout of the call, which I assume you'll see at some point, you'll understand. That call was perfect. It couldn't have been nicer. And even the Ukrainian government put out a statement that that was a perfect call. There was no pressure put on them whatsoever. But there was pressure put on with respect to Joe Biden. What Joe Biden did for his son, that's something they should be looking at. Se refiere Trump a una llamada que presumiblemente Biden, cuando era vicepresidente de Obama, le habría hecho al entonces presidente de Ucrania, Poroshenko, pidiéndole que removiera de su cargo a un fiscal o procurador que estaba investigando a la compañía de gas de la cual era miembro del directorio el hijo de Biden, Hunter Biden. Trump entonces pasa al ataque. Su mejor defensa es el ataque. Está, sin embargo, en serios aprietos, porque no va a poder impedir lo que sí ha logrado escamotearnos. Sus declaraciones de impuestos nunca se divulgaron públicamente y en eso prevaleció. Pero en esta ocasión no va a poder impedir que la conversación telefónica sea escuchada por quienes tienen que oírla. Y si la conversación lo incrimina gravemente, su argumento de que se ha desatado una cacería de brujas contra él va a ser precario, por decirlo menos. Desde el campo republicano, el representante por California, Kevin McCarthy, subestimó o menoscabó la pretensión de la señora Pelosi de investigar a Trump y de abrir lo que podría derivar en un impeachment. This election is over. I realize 2016 did not turn out the way Speaker Pelosi wanted it to happen, but she cannot change the laws of this Congress. She cannot unilaterally decide we're in an impeachment inquiry. What she said today made no difference of what's been going on. It's no different than what Nadler's been trying to do. It's time to put the public before politics. Bueno, yo no estoy de acuerdo con él y yo sí creo que le interesa al público, a esta gran nación, que se escuche la conversación entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky. Si, como dice Trump, la conversación fue perfecta, fue amable y fue virtuosa, entonces él saldrá airoso, saldrá fortalecido. Si es lo contrario, entonces los demócratas podrán avanzar contra él. Entre tanto, ha circulado profusamente hoy una imagen elocuente, la de Greta Thunberg, la jovencita sueca, la activista sueca de apenas 16 años. Ayer en Naciones Unidas ella hizo un encendido y conmovedor alegato a favor del medio ambiente y en contra de los líderes que han contaminado gravemente el aire y el agua del planeta. Su discurso fue verdaderamente emocionante. Hoy, una de esas cosas del azar, un capricho del destino, la señorita Thunberg se cruzó casualmente con el presidente Trump y el gesto avinagrado de su rostro lo decía todo. Es una niña extraordinariamente inteligente y lo es cuando habla y lo es también cuando no habla.
Habla por muchos la señorita Greta Thunberg, de apenas 16 años. Vaya futuro que le espera. Bueno, el presidente Trump, para hacer control de daños, emitió o evacuó un tuit diciendo que Greta le parecía muy brillante y muy agradable. No se dio por aludido. Parece una mujer, una niña muy feliz. Le espera un futuro brillante y maravilloso, tan agradable de ver. Bueno, otra gran noticia del día es que en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, en una avioneta que venía desde Venezuela, una avioneta Cessna, se ha encontrado más o menos 230 libras en barras de oro de Venezuela escondidas en la nariz de la avioneta. 2 venezolanos habían ocultado las barras de oro en la nariz de la avioneta. Los investigadores afortunadamente hallaron las barras de oro. Valen más o menos $5 millones. Se presume que son operadores o agentes de la dictadura que rematan esas barras de oro en el mercado internacional, en el mercado capitalista, para luego derivar la parte leonina de esas ventas a una dictadura que está menguando en reservas. The feds call it a $5 million gold smuggling operation involving these men, John Carlos Sanchez Rojas and Victor Fossey Grico. Authorities say they traveled from Caracas, Venezuela to South Florida on this private plane, arriving at Fort Lauderdale Executive Airport this past Friday. But when Customs and Border Protection officers inspected the plane, we're told they noticed loose rivets in the nose compartment, so they opened it, soon discovering about 230 pounds worth of gold bars like these. Rojas reportedly admitted he got the gold from sources in Venezuela and knew the organization had smuggled gold previously into the U.S. He said he thought he would be getting a fee. Grico allegedly said he was the transport guy, picking up the gold in Venezuela and then storing it in this Cessna, and knew that he had to report the gold in his customs declaration, but did not do so. Venezuela is rich in gold, but the industry is in the tight grip of the Maduro regime. Smuggling it abroad has become big business. Both men are now behind bars. Maduro, por cierto, ha llegado hoy a Moscú. ¿Cuántas barras de oro no habrán llevado en el avión presidencial, no? Se conoce bien que la dictadura está rematando el oro en principalmente Rusia y Turquía, que son 2 autocracias complacientes con ella. Había olvidado decirles que este viernes, o sea, en 4 días, el viernes 27 de septiembre, voy a estar en Santiago de Chile. Me han invitado a dar una conferencia en el Centro Gabriela Mistral a las 7 de la tarde. Los espero, no me dejen solo, por favor. Voy a estar este viernes en el Centro Gabriela Mistral a las 7 de la tarde en Santiago de Chile. Hablando de mi carrera como escritor, de cómo y por qué comenzó todo, si eso se puede explicar racionalmente. Trump ha hablado hoy en la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Cuando Trump lee un discurso que, sospecho, no ha escrito él, está en su mejor versión, ¿no? Está en su versión estadista, sereno, reflexivo, penetrante. Ojalá este fuera el Trump de siempre, pero no, este es un Trump muy esporádico, muy ocasional, el Trump que lee lo que alguien juiciosamente, sabiamente, refrenando sus exabruptos, sus instintos despóticos, le ha escrito. Y entonces Trump reflexiona sobre los líderes sabios. And all over this large, magnificent planet, the truth is plain to see. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. Es un Trump atípico, ¿no? Es un Trump desusado, ¿no? Y luego dice que el futuro pertenece a los patriotas y no a los globalistas. Es absolutamente imposible que él haya escrito esta frase, no digamos ya que la haya improvisado. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors,
and honor the differences that make each country special and unique. It is why we in the United States have embarked on an exciting program of national renewal. In everything we do, we are focused on empowering the dreams and aspirations of our citizens. Bueno, si cuando Trump llama por teléfono al presidente de Ucrania para pedirle que investigue a Joe Biden, le hablara en este tono mesurado de estadista, no estarían los problemas en los que se ha metido, ¿no? Pero este no es el Trump verdadero, visceral, atrabiliario. El Trump verdadero es el que escribe sus tweets y el que ataca viciosamente a todo el que osa desafiarlo. Es un combatiente, es un gladiador. No es demasiado refinado con las palabras, ni articulado intelectualmente, ni aspira a serlo. No le interesa ser un intelectual ni un pensador. Por eso es gracioso verlo posando como tal. Luego habló también del fantasma del socialismo que, según él, circula o pulula ominosamente alrededor de esta gran nación. One of the most serious challenges our countries face is the specter of socialism. It's the wrecker of nations and destroyer of societies. Events in Venezuela remind us all that socialism and communism are not about justice. They are not about equality. They are not about lifting up the poor. And they are certainly not about good of the nation. Y luego ahondó en esta sagaz observación sobre el comunismo. Socialismos hay muchos, Hay socialismos democráticos, ¿no? Hay socialismos que no conculcan, que no secuestran las libertades. O sea, el socialismo de Felipe González en España, yo creo que era mínimamente aceptable desde el punto de vista ético, ¿no? El socialismo de los países escandinavos, yo he estado en Dinamarca, he estado en Suecia, no es un socialismo que está reñido con la libertad, ¿no? Es verdad que es un sistema altamente confiscatorio, con impuestos muy opresivos, no es menos cierto que la gente goza de una calidad de vida inhabitual, ¿no? O sea que socialismos hay muchos, ¿no? Ocurre que cuando hablamos del socialismo venezolano, en realidad estamos hablando de una forma encubierta de comunismo. Socialism and communism are about one thing only: power for the ruling class. Today I repeat a message for the world that I have delivered at home. America will never be a socialist country. In the last century, socialism and communism killed 100 million people. Sadly, as we see in Venezuela, the death toll continues in this country. Y entonces luego el presidente Trump habló de Cuba, Nicaragua, me alegro de que haya mencionado a Nicaragua, y Venezuela, y reafirmó su compromiso con la causa de la libertad en esos países. Comprometidos en apoyar a esas personas en el hemisferio occidental que viven bajo la brutal opresión, como aquellos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. De acuerdo con un reporte reciente del Consejo de Derechos Humanos, las mujeres en Venezuela esperan durante 10 horas por comida. Más de 15,000 personas han sido detenidas como prisioneros políticas. Bueno, suena exagerado o hiperbólico, pero no lo es. Hemos visto a las colas de las mujeres humilladas, devastadas por la crisis, horas de horas esperando para comprar algo que ni siquiera saben bien qué es, porque no saben qué van a encontrar. Luego Trump describió al autócrata Maduro como una marioneta de Cuba, ¿no? Cuba, dijo Trump, esquilma, roba el petróleo venezolano. Están llevando ejecuciones extrajudiciales a cabo. El dictador Maduro es una marioneta de Cuba protegida por
guardas cubanos que se esconden de su propio pueblo, mientras Cuba le arrebata la riqueza petrolera para financiar su gobierno comunista. Estados Unidos y nuestros socios han estado construyendo una coalición histórica de 55 países que reconocen el gobierno legítimo de Venezuela. A los venezolanos atrapados en esta pesadilla, sepan que todo Estados Unidos está respaldándoles. ¿Qué libro lee o finge leer la representante diplomática de Venezuela, de la Venezuela espuria, la representante de Maduro y Cabello? Porque es una lástima, es una pena muy grande, que Naciones Unidas, que dice combatir a las dictaduras, que dice defender a los derechos humanos, no reconozca a Guaidó como presidente constitucional y no reciba al embajador de Guaidó en el seno, en el plenario de la Asamblea. Naciones Unidas continúa dignificando a Maduro y a sus enviados, a Desi Rodríguez y a Jorge Arreaza y a esa señorita lectora que yo estoy seguro de que no está leyendo, es solo una impostura, ¿no? Un histrionismo. Trump, por último, hablando de Venezuela, prometió que tiene un montón de ayuda humanitaria lista para ser entregada. Bueno, esto nos lo prometieron también en febrero, ¿no? Y hasta ahora estamos esperando. Estados Unidos tiene una vasta cantidad de ayuda humanitaria lista y a la espera de ser entregada. Estamos vigilando la situación en Venezuela muy de cerca. Nosotros esperamos el día en el que la democracia sea restaurada, cuando Venezuela sea librada y cuando la libertad prevalezca en todo este hemisferio. Bueno, ojalá todo que, digamos, no quede en palabras, ¿no? Porque si Estados Unidos va a esperar el día y no hace nada más, entonces puede que el día no llegue, como no ha llegado en Cuba. Hay que acompañar a las palabras de unos hechos concretos que propicien el advenimiento de las libertades. ¿Cuáles son esos hechos concretos? Yo no pido una guerra convencional o una invasión militar a la antigua. Pido, por ejemplo, un bloqueo naval. Podría ser un buen primer paso que impida que Venezuela siga vendiendo el poco petróleo que obtiene, 700.000 barriles diarios, menos que Colombia. Colombia produce hoy más petróleo que Venezuela, 880.000 barriles diarios. Bloqueo naval. ¿Qué otra medida se me ocurre? Bueno, por ejemplo, que el Departamento de Justicia expida órdenes de arresto contra Maduro y Cabello, lo que ha hecho ya con Reverol y con Tarek El Aissami, y que se proceda a capturarlos. Son grandes narcotraficantes internacionales, juegan en las ligas mayores del narcotráfico. Una operación quirúrgica de entrar y salir, aprenderlos y someterlos a la justicia. Son colegas o discípulos de Pablo Escobar y del Chapo, ¿no? ¿Qué otra medida se me ocurre? Bueno, usar la aviación, no tropas en tierra, pero usar la aviación militar para bombardear objetivos estratégicos bien elegidos, como se usó la aviación militar para detener el genocidio en los Balcanes a mediados de los 90. Venezuela tiene 23 Sukhois, solo despegan 4. No habría ningún peligro que entrase una flotilla de aviones norteamericanos, canadienses, brasileños y bombardeara unos pocos objetivos bien escogiditos que los venezolanos van a seguir de brazos cruzados y sufriendo a la espera de la libertad. Regresamos después de la pausa. Antes quiero recordarles que voy a conversar con Ramón Saúl Sánchez. Es un gran campeón por la libertad y un cubano admirable. Y está amenazada su permanencia en este país. Pende sobre él la amenaza inquietante de una deportación a todas luces injusta, que yo deploro y condeno enérgicamente. Y voy a hablar con mi amigo Mauricio Claver Carone para que ayuden, no a Ramón Saúl, sino a lo que es una causa justa, que es que él pueda permanecer en esta gran nación a la que ha contribuido con su defensa de la libertad en Cuba. O sea que Ramón Saúl viene luego y también voy a contarles algunas otras cosas que han ocurrido en Naciones Unidas. Bolsonaro estuvo sorprendentemente agresivo contra Macron. No lo mencionó, pero lo miró con ojeriza. Ahora los dejo en compañía de un muy querido y distinguido cliente publicitario. Este es un muchacho colombiano que ha tenido un éxito formidable dando conferencias, el seminario Creando Riqueza. Le enseña a la gente cómo invertir en la bolsa de valores y cómo
teniendo un pequeñito capital, aprender a multiplicarlo en la bolsa. Adelante, querido Alejandro. Les recuerdo que en pocos minutos voy a conversar con un gran político cubano del exilio, Ramón Saúl Sánchez. También les recuerdo, a riesgo de que me odien, claro, que este viernes voy a estar en Santiago de Chile, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, a las 7 de la tarde. Es muy importante que me acompañen, porque si no va nadie, yo quedo absolutamente abochornado frente a mi editorial, ¿no? Entonces voy hasta Chile, anuncio un gran evento tumultuoso y van 12 personas, 3 de ellas en andador y 4 con bastón, y entonces es un fracaso en toda la línea, o sea que les ruego que no me dejen solo. Este viernes en el Centro Cultural Gabriela Mistral a las 7 de la tarde. Presiento que van a ir más venezolanos que chilenos. Genial, ¿no? Será una conspiración por la libertad, vibrante conspiración por la libertad. Los venezolanos nunca me dejan solo, ¿eh? Sea en Bogotá o en Lima, sea en Madrid o en Barcelona, siempre hay una muchedumbre de venezolanos acompañándome. Suerte la mía. Bueno, Bolsonaro habló también, presidente de Brasil, por supuesto, Bolsonaro es capitán del ejército, habló en Naciones Unidas. Bolsonaro está furioso, principalmente porque le dicen que la Amazonía no es de Brasil, sino de todo el mundo, y él dice, bueno, en realidad no es así. Y también porque desmiente que él esté quemando los bosques de la Amazonía. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Está molesto, está furioso. Fíjense qué diferencia con el tono de Trump, ¿no? Trump supo preservar un tono admirable de estadista, sabio. Bolsonaro, en cambio, está ahí pistolero, tira-tiro, ¿no? Le va a pelear con todo el mundo. Se equivoca. En esa tribuna hay que hacer lo que hizo Trump. ¿Cómo me gustaría a mí hablar en esa tribuna? 3 de la mañana, no importa. No hay nadie en la sala, tampoco importa. Pero le mando la grabación a mi madre, le diría, mamá, hicimos historia. Ahora, yo no hablaría de política internacional, yo hablaría de mi vida privada, de mi vida erótica, sí, de todas las novias, los novios que he tenido, de todas las drogas que he consumido, de cómo me ha gustado jugar con mi estado de ánimo, modificar mi estado de ánimo. Y yo creo que sería un gran discurso, lo escucharían 3 representantes africanos. Y después renunciaría, digo, ya no regreso al Perú, me quedo acá. Y ya está. Bueno, pero Bolsonaro fue a pelear. Un error, ¿eh? Hay lugares para pelear, pero no este. Él fue a pelear. No mencionó a Macron, pero está furioso y ardiendo contra Macron. Porque Macron sostiene que los bosques de Brasil no son completamente de Brasil, son el pulmón del mundo, y que entonces Bolsonaro no tiene mucho derecho sobre esa soberanía inmediata. Y como Bolsonaro hizo en Twitter, qué peligro es Twitter, ¿no? Un comentario indelicado o descomedido respecto a la mujer de Macron, que como ustedes saben le lleva como 25 años, pero no debió reírse o hacer escarnio de eso. Entonces se ha agriado mucho la relación personal entre el francés y el brasileño. Otro país, en vez de ayudar. Algunos países, en vez de ayudar, se sumaron a las mentiras de los medios y se portaron de forma irrespetuosa con espíritu colonialista. Cuestionaron lo que para nosotros es lo más sagrado, nuestra soberanía. Bueno, no es para tanto, ¿no? No es para tanto. El presidente colombiano Duque hizo una denuncia feroz contra las FARC. Dijo que, y por supuesto, la banda terrorista de las FARC ha hecho esto durante décadas. ¿Dónde estará Juan Manuel Santos cuando Duque denuncia estas cosas, no? Porque Santos le dijo al mundo que ya las FARC se habían rendido. Pues no, escuchemos a Duque. También una serie de crímenes de lesa humanidad, porque esos grupos están propiciando en la frontera el reclutamiento de niños y niñas. En lo que va corrido de este año, las autoridades colombianas en el desarrollo de las operaciones militares y de policía han capturado 158 menores que han sido puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que salgan de esa tragedia.
pero denuncio esto acá porque ese también es un asunto que nos invita, que nos motiva y nos obliga a tomar acciones. Pues tome acciones, presidente, que no le tiemble el pulso, que despegue sus aviones, fumigue los campamentos terroristas de las FARC y del ELN en Venezuela, délos de baja, no tenga compasión con ellos. Ahora, hay el riesgo de que Maduro va a golpear la mesa y va a amenazar con ir a la guerra. No despegan sus Sukhoi, no hay combustible, no hay moral en la tropa, nadie va a salir a ofrecer la vida por Maduro. Vaya y délos de baja, fumiga esas alimañas, señor presidente Duque. Cuando Maduro llega a Rusia es como cuando Pablo Escobar llevaba a su finca Nápoles en Medellín a un hipopótamo, a un rinoceronte, ¿no es cierto? Entonces los rusos ven llegar a un mamut, a un colosal mamífero de origen sudamericano y todos se inquietan un poco porque saben que ese mamut a su paso hace daño. Pero este era el mamut antes de ser transportado seguramente en un container al avión que lo desplazó hasta Rusia. Ojalá se quedara allá en una dacha, ¿no? El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se preparaba el lunes para salir a una visita oficial a Rusia, en la que será recibido por su homólogo Vladimir Putin. Dentro de unas horas, ahora en la noche, voy saliendo para la Federación de Rusia. Voy a una visita oficial a Rusia, a encontrarme con nuestro amigo, el compañero presidente Vladimir Putin. Imágenes de este colosal y pernicioso mamut venezolano llegando a Rusia, bajando de un avión que alguien le prestó, generalmente es Cubana de Aviación, ¿no? El mandatario venezolano sostendrá encuentros con importantes grupos empresariales de ese país y se va a reunir con su homólogo Vladimir Vladimirovich Putin para evaluar el avance de los proyectos conjuntos. Previamente, el presidente Maduro destacó que esta nueva visita permitirá buscar nuevos caminos para dinamizar la cooperación en diversos planos. Asimismo, enfatizó en que estas reuniones forman parte del programa de recuperación económica para reducir el impacto del bloqueo impuesto ilegalmente por el gobierno de Estados Unidos. Ojalá Putin le invitara un tecito con una cucharadita de azúcar y 3 gotitas de plutonio, que es una fina cortesía de Putin y sus espías. De vez en cuando ellos te invitan un té con plutonio y entonces abrevian tu existencia o facilitan el tránsito al más allá. Lo reúnen a Maduro con Chávez. Maduro no va a reunirse con Putin, va a pedirle dinero, que es otra cosa, ¿no? O va a pedirle que se reprograme la deuda billonaria que la Venezuela ladrona chavista tiene con la Rusia autocrática. A Putin no le gusta que le queden debiendo y que no le paguen las deudas, ¿no? Y el problema es que ahora no hay cómo cobrarle a Maduro, ya no queda casi petróleo, no digamos ya efectivo, ¿verdad? Entre tanto, el presidente constitucional Guaidó dice que Maduro está desesperado y aislado, no se atrevió a ir a Naciones Unidas, temía que lo matasen. Yo tenía unos amigos ahí que habíamos comprado 2 o 3 drones, parece que Maduro se enteró. Pero los drones están operando todavía, los estamos probando aquí en Jayalía. ¿Ah? O sea que si escuchan una explosión pasada la medianoche, no se inquieten demasiado. Estamos jugando con los drones. Tarde o temprano le vamos a despeinar el bigote al genocida dictador venezolano. Un desespero evidente que necesita hacerse ver acompañado por alguien. Cuando está aislado en el mundo, cuando está aislado y desesperado, evidentemente el dictador tenía que de alguna manera hacerse ver acompañado. Pero llegando y pisando, el mismo Kremlin dijo que no iba a firmar ningún acuerdo. Bueno, ahora se suma al programa otro distinguido cliente publicitario, ACV Air, que es una empresa muy prestigiosa de aire acondicionado. Si quieren combatir el calor sin gastar mucho dinero, presten atención a este mensaje, por favor. Había olvidado saludar a nuestra querida amiga y espectadora Carla Martí, que está en Santiago de Chile. Espero, Carla, que podamos vernos este viernes en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Bueno, está con nosotros Ramón Saúl Sánchez, un valeroso y brillante político cubano-americano. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Es verdad que quieren deportarte? Sí.
quieren que me vaya para algún lado. ¿Por qué quieren deportarte así brevemente para alguien que no te conoce? ¿De qué te acusan? Mira, durante muchos años nosotros hemos sido una fuerza independiente de lucha en el escenario cubano. Nosotros es el Movimiento Democracia. Movimiento Democracia y otros cubanos. Es un partido político. Es un movimiento, no nos gusta, o sea, no lo enfocamos como un ente político, más bien lo vemos como un promotor de derechos civiles. Y con las flotillas Democracia, desde que originamos las flotillas Democracia, el gobierno de Estados Unidos reaccionó y accionó diferente a lo que lo ha hecho con otras organizaciones que operan más o menos acá en los Estados Unidos, ¿no? Te acusaron de terrorista. Las flotillas Democracia son absolutamente pacíficas. Las recuerdo. Sí. Hicimos 27 flotillas, pero en cada una de ellas el régimen de Cuba ha protestado mucho y siempre habían una serie de maromas que hacían los políticos en Washington para tratar de que nosotros no hiciéramos las flotillas. ¿Eso era en los 90s, Ramón? Eso empezó con el hundimiento del remolcador el 13 de marzo en el 94, un año después, en 1995. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sí. Entonces hicimos diferentes flotillas y ahora estábamos preparando una con el propósito de abrir una ruta de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, que fue devastado, especialmente el pueblo de Regla, por un tornado recientemente, pero no para darle la ayuda al régimen, porque el régimen la vende, sino para que el pueblo de Cuba reclamara que esa ayuda le entrara directamente. Pero yo recuerdo que esas flotillas no usaban la violencia para nada, no iban armadas, simplemente eran embarcaciones que se aproximaban a las costas de Cuba para esparcir el mensaje de la libertad, básicamente, ¿no? Mira, Jaime, yo empecé cuando tenía 15 años en la lucha por la libertad de Cuba. Empecé entrenándome como guerrillero, como luchador. Allá. Aquí, yo viví aquí. Como toda persona en nuestra cultura, en nuestros países, piensa que para derrocar una dictadura violenta como la de Cuba, Venezuela, etcétera, hay que hacerlo a través de la fuerza de las armas. Sí. En el año 1982 fui a prisión por no hablar ante un gran jurado federal que investigaba un atentado a Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas. Sí. Un informante dijo que yo tenía información, el gobierno me lleva, yo me niego, la corte, el fiscal me pide 15 años de prisión, me dan 9 años de prisión, la Corte de Apelaciones rebaja la sentencia a 4 años y la Corte de Apelaciones dice el delito de Sánchez es meramente permanecer en silencio. Durante ese tiempo yo medité acerca de por qué nuestra lucha, siendo tan justa, era tan poco comprendida. ¿Cuántos años estuviste preso? 4 años y medio. 4. Sí. ¿Se te acusaba de complotar para matar a Fidel Castro? Sí. ¿Y efectivamente estabas tramando un atentado? No, ¿dónde salió el atentado? ¿Y por qué no quisiste declarar? Hubieras dicho, no estoy tramando el atentado. A ver, el propósito no era si yo sabía algo o no, era neutralizar a cuantos pudieran que estaban luchando por la libertad de Cuba. Pero eso era facilitar a Fidel. Le dije, yo no soy informante, yo no puedo informar en contra de otro cubano que esté luchando, aunque inclusive esté en desacuerdo con sus métodos, porque ustedes, en lugar de ayudarnos, lo que hacen es sentarse sobre nosotros y eso no quiero ser parte de eso. Pero Reagan era presidente ya entonces. Reagan era el presidente. Y tú fuiste 4 años preso injustamente, porque no estabas tratando de matar a Fidel Castro. Ahora, por eso, por algo que ocurrió hace 35 años, 37 años, ¿te quieren deportar ahora? Bueno, si ya fuiste preso. Yo planteo en ese entonces la lucha cívica no violenta y empezamos a practicarla con las flotillas Democracia. Sí. Y nos convertimos en una especie de piedra en el zapato para los políticos de Washington que querían complacencia con el régimen de Cuba. El régimen le exigía que nos neutralizara y nosotros simplemente actuábamos dentro de los cánones de la ley internacional y la ley nacional. Pero era Ramón, muy difícil. Ahora no hay un gobierno complaciente con La Habana, no se explica. Bueno, hay un decreto presidencial que puso en vigor Clinton para que no salieran las flotillas Democracia o para que no entráramos en aguas cubanas con las flotillas Democracia. La siguió Bush, lo siguió Obama y ahora lo siguió el presidente Trump. ¿Pero cuándo se hizo la última flotilla Democracia? Hace un par de años atrás, 1 año y pico, 2 años. ¿Y por eso te quieren deportar? ¿Porque tú has perseverado? Bueno, yo tengo que suponer que la razón es neutralizarlo a uno y estábamos organizando una flotilla. No, esa no puede ser la razón, Ramón. Bueno, ¿cuál otra? No, es que si la razón que tú esgrimes
para justificar la deportación arbitraria e injusta contra ti es neutralizarte políticamente, eso significaría que tú serías virtualmente un perseguido político de este país. Y si este país persigue por sus ideas políticas a individuos que luchan contra una dictadura, entonces ya no sería una democracia. Cientos de cubanos fueron perseguidos y han sido perseguidos por este país por su lucha por la libertad de Cuba. Muchos terminaron en la prisión. Al principio, el gobierno de Estados Unidos los entrenaba. El día después que Estados Unidos firmó su entendimiento Kennedy-Khrushchev y su ley de neutralidad, al día después, esos cubanos que antes le llamaban freedom fighters, luchadores por la libertad, al día siguiente eran considerados terroristas. Pero espérame un segundito. Me cuesta, yo no quiero que te deporten, yo no quiero que vayas preso, yo estoy contigo. Pero me cuesta trabajo creer que te quieren deportar para neutralizarte políticamente. No creo que esa sea una conclusión sólida. Es probable que ellos te hayan dicho, señor Sánchez, usted no puede seguir haciendo las flotillas y tú has continuado haciéndolas. ¿No será eso? Bueno, me han dicho, ¿por qué tú no haces lo que hacen otras personas con referencia a la propaganda contra el régimen este y aquello? Eso sí me lo dijeron. ¿Te prohibieron las flotillas? Te pregunto. Las flotillas, una pila de veces nos aconsejaron que no lo hiciéramos. No te pregunto si te aconsejaron. Pero la justicia. En algunos casos, no, la justicia no lo prohíbe porque son legales. Entonces ellos no tienen los mecanismos para prohibirla. Y que crearon un decreto presidencial. Nosotros somos el único grupo en los Estados Unidos que tiene un decreto presidencial en su contra para que no ejerzamos el derecho nuestro de entrar en nuestras aguas pacíficamente. No tiene sentido. ¿Y cómo te has enterado de que te quieren deportar? ¿Te ha llegado una notificación? Claro, me llegó Yo hace 17 años apliqué para la residencia. Yo quiero este país, lo siento como mi otra patria. Y 14 años pasaron, no respondieron. A los 14 años viene una comisión de Cuba y se reúne con inmigración de aquí de Miami, y una semana después recibo la notificación de esa aplicación que había hecho 14 años atrás sin respuesta alguna, de que me la negaban y además tenía que ausentarme del país. Volvimos a aplicar para nuevamente la residencia. Mi abogado Wilfredo Allen aplicó y han pasado 3 años y me la vuelven a negar. Me dicen, ahora puedes recurrir a una petición de reconsideración. Lo hicimos. ¿Con qué argumentos te la niegan? ¿Por qué te la niegan? Me dan un pliego de 17 páginas con un compendio de toda la historia de mi vida. ¿Te acusan de haber sido terrorista? Me alegan eso, pero yo nunca he sido acusado de ningún delito de terrorismo. O sea, si ven y acúsame de eso, pero yo nunca he sido acusado de terrorismo. Claro. En ningún momento he sido acusado. Entonces ellos alegan que yo soy terrorista porque fui de Alfa 66, que fui terrorista porque fui de Omega 7, lo cual el propio fiscal Rudolf Giuliani, que por cierto era fiscal de nuestro caso, en los documentos dice que yo no era miembro de Omega 7. Y yo no era miembro de Omega 7. No me gustan esos grupos así, no me gustan. Bueno, pero estamos hablando de algo, si eras o no eras, y yo te creo que no eras, pero bueno, tenías un campamento guerrillero, entrenabas, eras un muchachito. Ya fuiste a la cárcel 4 años en los 80s, o sea, estamos hablando de algo que ha pasado hace medio siglo. Correcto. No puede ser que por algo que pasó hace medio siglo y después de haber pagado carcelería tú, te pretendan deportar. Eso no tiene ninguna consistencia. Claro. Nosotros introdujimos la lucha cívica no violenta en el exilio cubano, hace 35 años atrás, cuando yo salí de prisión. Nosotros hemos contribuido con las autoridades, cuando nos lo han pedido, a rescatar balseros, a identificar cuerpos. Nosotros en los momentos de crisis en esta ciudad, cuando ha habido crisis masiva por situaciones de inmigración, etcétera, hemos ido delante del pueblo de Cuba reclamando sus derechos y a la vez hemos sido factor de estabilidad y las autoridades reconocen esto. Pero ¿tú me quieres decir que las autoridades migratorias de este país están politizadas y que agentes de la dictadura cubana influyen sobre ellas y le dicen deporten a Ramón Saúl Sánchez porque no lo queremos? A ver. Pero respóndeme claramente, no me hables de algo que pasó hace 50 años. No. ¿Quién era el jefe de inmigración aquí en Miami? El jefe de inmigración aquí en Miami era un agente de la seguridad del Estado que terminó con las esposas puestas cumpliendo prisión. ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál es su nombre?
En un minuto te lo digo, ahora se me olvidó. ¿Cuándo ocurrió Hace eso? 20 años atrás. Bueno, pero yo te he hecho una pregunta. 15. Tú tienes esa manía que me está volviendo loco de llevarme 20, 30 o 50 años atrás. Yo te estoy preguntando ahora, hoy, septiembre de 2019, el presidente es Donald Trump. Ajá. Las autoridades migratorias de Estados Unidos te quieren deportar a ti porque eso es lo que les han pedido desde La Habana. Yo creo que La Habana ha influido grandemente en esto, pero... o sea, las autoridades migratorias de este país están politizadas. Claro que están... Bueno, es que las autoridades de aquí obedecen a las órdenes que reciben de los, de los políticos. Sí, las autoridades migratorias de este país no obedecen a las órdenes de La Habana ni de Caracas. No, yo no he dicho eso. Que obedecen a las órdenes de los políticos de Washington, por supuesto que sí obedecen. ¿Y por qué un político de Washington quisiera deportarte a ti? ¿Qué amenaza supones tú? Yo me gustaría encontrar la respuesta, Jaime. A mí me gustaría encontrar la respuesta. ¿Y qué te dice tu abogado? Mi abogado lo ve desde el punto de vista de la ley, me lo ve desde el punto de vista de que si hay una influencia política detrás de todo esto. O sea, él sí tu abogado te dice que porque han llamado de La Habana al servicio migratorio te van a deportar. Él no dice eso. Yo estoy... Pero tú dijiste que vino una delegación de La Habana y que inmediatamente después tomaron... Yo te estoy hablando de coincidencias, ¿no? Viene una delegación de Cuba durante la era de Obama, se reúne con inmigración de Miami y aquello que no me habían respondido durante 14 años... En una semana me lo responden denegándomelo y pidiéndome que me vaya del país. ¿Coincidencias? Yo no sé. Eso es lo que yo te digo. Yo estoy conjeturando porque, claro, yo no estoy en la cabeza de ellos, no estoy en las reuniones de ellos. La pregunta es por qué hacen esas cosas. Pero tú has escuchado a Trump en Naciones Unidas hoy hablar contra Cuba. Sí. Hablar contra Venezuela, Ajá. decir que Maduro es una marioneta de Cuba. ¿Tú crees que bajo el gobierno de Trump te van a deportar a ti, que eres un luchador anticomunista, a Cuba? Bueno, pero si no me van a deportar, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me piden que me vaya si no me van a deportar? ¿Por qué me ponen en una situación como esta? ¿Cuán perentoria es la petición? ¿Cuándo te piden que te vayas? ¿Te han dado un ultimátum? No, que en la última petición decía que yo quedaba sin estatus y que me iba a abandonar el país. ¿Cuál era tu estatus anterior? Yo era parolí, o sea, yo entré como refugiado con parol permanente acá en los Estados Unidos. ¿Y te lo han retirado? Y en ese momento quedó retirado. Eso se reactiva con los procesos de aplicaciones que uno eventualmente llena, como la aplicación nuevamente para residencia que yo llené y me la acaban de volver a denegar. Y ahora he tenido que recurrir al asilo político, que es lo que estamos pidiendo en este momento. Bueno, yo te expreso toda mi solidaridad. Me parece una barbaridad que te estén torturando psicológicamente con el... A ti te tendrían que haber dado hace mucho tiempo la residencia y tú tendrías que ser ciudadano de Estados Unidos. Tú no has hecho nada contra este país. Bueno, he luchado contra los enemigos de este país. Lo que pasa es que te tengo que hablar de otros tiempos porque son 50 años de lucha. Es una locura. Pero tienes un buen abogado. ¿Estás seguro que Wilfredo ese es un buen abogado? Wilfredo Allen es un excelente abogado y una excelente persona. Pero esto no es fácil. Bueno, yo te ofrezco mi ayuda. Yo voy a hablar con mis amigos en Washington para que se reúnan contigo, para que te escuchen. Gracias. Y para que tú los conmuevas y para que te defiendan. Es una barbaridad que te estén amenazando con deportarte. Es una barbaridad. El senador Marco Rubio ha llevado esto a la Casa Blanca ya. O sea que la Casa Blanca está muy bien enterada de este caso, porque el propio senador lo ha dicho públicamente. Es que yo no creo que el gobierno de Trump tenga ninguna intención en... Bueno, eso es lo que queremos definir. Lo que queremos definir es si eso es un funcionario por acá abajo o viene de una política de la Casa Blanca. No lo creo, no lo creo. No, yo no quiero creerlo. ¿Tú has hecho alguna declaración altisonante contra Trump? Nunca, yo no, ni a favor ni en contra. O sea, yo sí, he dicho un montón de cosas y no me van a deportar tampoco. Además, si lo hubiera hecho, esta es una democracia, pero no lo he hecho. Claro. Yo respeto a la voluntad del pueblo de los Estados Unidos, que escogió a Donald Trump, a este presidente, y yo tengo que respetar eso. Yo me enfoco en la lucha mía. Fíjate que yo no tomo partidos, no me gusta tomar partidos porque enajeno la voluntad de uno de los dos. Entonces no me gusta hacer eso. Sí, yo te conozco tengo toda la vida, en los dos partidos. Muchas veces. Sí, yo sé, tú eres, y que lo que tú hayas hecho cuando tenías 18 o 20 años, bueno, en fin, ya fuiste a la cárcel. Hombre. Entre las cosas que enumeran están las huelgas de hambre que yo he hecho, están las flotillas, como ya dije, están las manifestaciones en las calles. Eso es derecho mío bajo la primera enmienda de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, el pliego es grandísimo. Y están claros las veces que he sido arrestado por las manifestaciones. O sea, cuando tú luchas 50 años con una política en los Estados Unidos adversa a la libertad de Cuba,
que es lo que la gente no quiere hablar, porque la gente quiere oír cosas que no son ciertas. Cuando eso te pasa, tarde o temprano tú vas a tener problemas con las autoridades. Y ahora hay probablemente hay cerca de 100 cubanos que están enfrentando problemas migratorios, que lucharon por la libertad de Cuba. Hace 30 años tuvieron algún problema con la ley por su lucha por la libertad de Cuba, que enfrentan ahora que no le están dando el retiro, posible deportación y situaciones como esa. Ahora mismo eso le está pasando a otros cubanos. Bueno, estamos contigo, vamos a hacer todo lo posible para que esta injusticia cese, se detenga. Gracias. Y para que te dejen en paz, ¿no? Tú ya tienes 65 años, has dado la vida entera por la causa de la libertad. Has tenido, por supuesto, momentos, no diría yo de violencia, pero de rebeldía cívica, ¿no? Hacer una huelga de hambre o protestar en la calle. Pero esos gestos de rebeldía no eran contra Estados Unidos, eran contra la dictadura cubana. Nunca, porque este yo lo considero mi otra patria, no mi segunda patria. ¿Estás casado? No estoy casado ahora, ¿por qué no te pero casas llevo con una una gringa y relación de acabamos 7 con años. Cásate. Por eso mismo no me he casado, porque no quiero que casarme y que después vengan ellos mismos y me digan, te casaste para los papeles migratorios. Pero enamórate de una gringa y te casas con todas las de la ley. Yo tengo mi esposa, la persona que yo amo, que tengo mi relación con ella bien, que es una de las cosas que me... Me pareció que me he dicho que no estabas casado, pero te acabas de casar. No, yo no estoy casado. Vivimos juntos hace 8 años. Ok. No entiendo nada. He tenido 5 matrimonios, como te puedes imaginar. No pasa nada, no voy a entrar más en el tema. Primero me dijiste que no, después me dijiste que sí, y dije, bueno, está por casarse. No. Ahora yo no estoy casado, llevo 8 años viviendo con ella y no me he casado precisamente por ese tema, para que no digan que es por migración. Estamos contigo, voy a hablar con mis amigos en Washington y que te dejen tranquilo, por el amor de Dios. Un aplauso para Ramón Sauzón. Gracias. Regresamos después de la pausa y ahora los dejamos con un mensaje muy importante de nuestros clientes publicitarios. Bienvenidos de vuelta al programa. Yo ya estoy haciendo maletas, voy a viajar a Santiago de Chile a fines de esta semana. El viernes voy a estar en Chile, en Santiago, en el Centro Cultural Gabriela Mistral a las 7 de la tarde, los espero. Bueno, hoy ha vuelto a la Asamblea Nacional Legítima Venezolana, al Palacio Federal Legislativo, la tropa chavista. La tropa chavista, minoría, 55 diputados chavistas, se había retirado. Había acusado a la Asamblea Legítima de estar en desacato con la Constitución. Un disparate, ¿no? Hoy, por órdenes de Maduro, quiero decir, por órdenes de los cubanos, han regresado. ¿Por qué han regresado? Porque quieren darle un manto de legitimidad a la Asamblea que preside Guaidó hasta enero. Y en enero la van a tratar de guillotinar. En enero van a convocar a unas elecciones nuevas para erosionar, socavar el poder de Guaidó, que descansa precisamente en esa asamblea, y van a tratar de asaltarla, ¿no? Es el único poder público independiente en Venezuela, de modo que el regreso de los chavistas supone un caballo de Troya. Han entrado para luego asaltarla. Queremos decir que estamos listos para que la mayoría pueda salir del desacato y pueda de nuevo restituirse, restablecerse, reinstitucionalizarse el Poder Legislativo Nacional. Por eso hoy, cumpliendo con los acuerdos que se suscribieron en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional, está presente aquí en forma plena, en forma unánime, toda la bancada del Bloque de la Paz. Son minoría y deberían ser una minoría aún más acotada. Representante pintoresco de esa minoría, Pedro Carreño, un diputado chavista, madurista, que se ha llenado los bolsillos en estos 21 años, quiso pasar como jurista o constitucionalista y entonces invocó al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala constitucional de ese tribunal, que es todo menos justo y que es todo menos honorable, porque son unos sicarios judiciales, un sicariato de la dictadura. Invocó a ese tribunal como fuente del derecho y dijo que según ese tribunal la Asamblea de Guaidó está en desacato. Todo ello existe en el marco de esta Constitución. Yo me imagino que lo regimos por la Constitución y no por el decreto, ¿no? En el marco de esta Constitución
establece taxativamente que el último intérprete de la Constitución y las decisiones, si tienen carácter vinculante, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, ante el desacato de esta Asamblea, será la Sala Constitucional que determinará si, estando en desacato este órgano, el diputado o todos los diputados que hayan aceptado cargo público pierden su condición. Bueno, es que ese Tribunal Supremo de Justicia lo preside Michael Moreno, que es un sujeto que ha matado a 2 personas en los 80s, y que estuvo preso. Con eso le digo todo. Entonces, ese Tribunal Supremo es un meretricio. No es Pantaleón y las visitadoras, es Maduro y las visitadoras. Y todos los jueces de la Corte Suprema son visitadoras, o sea, etairas, ¿no?, del dictador. Ramos Alup le contestó de una manera brillante y demoledora al tal Carreño. Pretendiendo que se cambie el texto de la Constitución, usted no tiene razón. Y los que fueron diputados y aceptaron cargos públicos ya no son diputados y punto. Este es el mejor Ramos Alup. Ahí está como pez en el agua, ¿no?, en el recinto parlamentario. Gran orador y formidable polemista. Y entonces, por supuesto, se burló como correspondía de la supuesta sabiduría y de la supuesta honorabilidad del Tribunal Supremo. La Sala Constitucional no puede redactar el artículo 191 de manera distinta y decir: la Constitución prohíbe al diputado, como un refrán popular, tanto nadar para morir en los... El embajador de Estados Unidos ante la OEA, el señor Trujillo, que es un político muy joven, de un gran futuro, está contento porque ayer lunes 16 países de los 19 firmantes del TIAR votaron a favor de endurecer las sanciones contra la dictadura venezolana. Yo creo que América Latina, después de esta resolución, es lo más contundente que hemos hecho sobre Venezuela. Yo creo que la gente lo debe celebrar, la gente que están apoyando la democracia en Venezuela. Es la primera vez que en Latinoamérica 16 países están a favor de las sanciones económicas contra los testaferros, contra los familiares, contra los miembros del régimen usurpador de Nicolás Maduro, presente y pasado. Yo creo que es un acto bien contundente y va a tener bastantes resultados en avanzar la democracia en Venezuela. También reveló el embajador Trujillo que esta semana van a anunciar nuevas sanciones contra la dictadura venezolana. Bueno, los Estados Unidos van a sacar más sanciones esta semana. Vamos a seguir con la presión. El compromiso, como el presidente lo dijo la semana pasada, no ha cambiado. Está más comprometido hoy más que nunca. Pero yo creo que lo más importante hoy es que los Estados Unidos se han sacado varias sanciones, pero hemos sido casi el único país que lo ha hecho. Hoy en día 16 países, 15 afuera de nosotros, se han comprometido en sacar las mismas sanciones contra los funcionarios y los corruptos que hoy en día están usurpando el poder en Venezuela. Entre tanto, el ex dictador ecuatoriano Rafaelito Correa, ahora empleado de Putin en la televisora rusa, le pregunta muy circunspecto al dictador venezolano, el analfabeto de Maduro, ¿por qué van mal las cosas en la economía venezolana? ¿Cuál es la situación económica de Venezuela? ¿Cómo esperan superarla? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar en el futuro? La situación es complicada, porque como tú dices, bueno, las sanciones económicas y la persecución del imperio estadounidense ha puesto grandes restricciones a los procesos económicos internos, ¿no? Debe saber el mundo, como tú sabes, que Venezuela tiene una persecución financiera mundial. Se nos han confiscado, se nos han robado casi 30.000 millones de dólares. Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias, no puede pagar ningún tipo de producto. Y ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo. O sea, Maduro se queja, dice, nos han confiscado 30.000 millones de dólares, que era plata que nosotros nos íbamos a robar. Era lo último que nos íbamos a robar y nos lo han quitado. Y Correa está pensando, yo también hubiera participado de ese latrocinio. Entonces, están frustrados porque esa plata se la querían robar ellos, ¿no es cierto? Y ahora no pueden. Regresamos después de la pausa. Bueno, ahora los señoritos de las FARC, terroristas, para mí no hay tal cosa como exterroristas. Estos sujetos secuestraron, violaron, mataron. Pero ahora son unos señoritos y dicen que están arrepentidos de las cosas que hicieron.
Los magistrados de la JEP iniciaron con la diligencia en donde las FARC, por primera vez en la historia y de manera grupal, entregaron información sobre cómo y por qué realizaron secuestros, una historia que resumieron en 3 carpetas. Los exguerrilleros reconocieron su responsabilidad en lo sucedido. Reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica. Ah, ya, ok. Este era Timochenko. Yo he tomado nota, ¿no? Retenciones, dice él. No, no son retenciones. Retención es cuando yo no puedo orinar. Eso es una retención, ¿no? Retención es que yo estoy haciendo el amor con mi mujer y no quiero terminar, me retengo. Ahora, secuestrar no es retener. No, no. Una cosa es retener. No, él dice retenciones a civiles. No. Secuestros, con torturas, con violaciones a jovencitas menores de edad, a las que dejaban embarazadas y obligaban a abortar. Eso no es retención. Y luego dice de estas prácticas desafortunadas. No son prácticas, son crímenes, son delitos atroces, de lesa humanidad. No son prácticas desafortunadas. Hágame el favor, oiga. No puede ser más mamerto este Timochenko. Pero ahora el que quiere meter preso no es el terrorista de las FARC, no, es Álvaro Uribe. El abogado Diego Cadena llegó sobre las 8:07 de la mañana a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso por presunta manipulación de testigos que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe y el representante Álvaro Prada. Antes del inicio de la diligencia se refirió al caso y a lo que sería su testimonio. ¿Cómo se siente en esta diligencia? Súper bien. La verdad es una sola. Vamos a esclarecer todas las dudas que tenga la honorable Corte. Muchas gracias. Cadena ha sido señalado supuestamente de visitar varias cárceles en Colombia y Estados Unidos para buscar testimonios que favorezcan al expresidente Uribe. Bueno, los dejo ahora con una muy interesante opción al consumidor. Adelante, por favor. Muchas gracias por vernos y gracias de corazón a este público maravilloso que nos ha acompañado hoy. Hasta mañana. Buenas noches. Chao, chao.